Muy bien, en la lección de esta semana vamos a concluir nosotros con la búsqueda que inicializamos ya hace algunas semanas atrás, y es la búsqueda del mapeo inverso de la cinemática directa, llamada pues la cinemática inversa. Específicamente, en esta lección vamos a estar platicando nosotros de algunos algoritmos numéricos que existen para poder resolver este problema, dado que pues nos vamos a dar cuenta de que el planteamiento analítico del mismo es un poco complejo, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos pues inconveniente de resolver. Esta lección tal vez va a ser la más importante que nosotros tengamos con respecto al tema de manipuladores seriales, porque es la que nos va a permitir a nosotros entender a qué nos vamos a referir nosotros con controlar a un robot. Porque no solamente nos va a dar a nosotros los comandos que necesitamos enviarle al robot pues para que ejecute cierto tipo de tarea, sino que también nos va a presentar a nosotros pues una como que estructura. El mismo algoritmo presenta una estructura y una serie de pasos que tenemos nosotros que pues seguir para poder ejecutar esta tarea, y va a resultar que dentro de esta secuencia de pasos van a estar involucradas todas las cosas que hemos visto con anterioridad. O sea, va a estar involucrada la cinemática directa y también la cinemática diferencial. Es decir, que necesitamos nosotros para poderle darle al robot una tarea y que éste lo ejecute, necesitamos conocer no solamente el modelo cinemático del robot, sino que también cómo cambian las velocidades. Y por ende fue que hicimos nosotros ese detour a lo que era cinemática diferencial. Entonces recordemos un poco acerca de este problema de cinemática inversa y planteémoslo ahora así de una manera pues más formal. Entonces, para entender el problema de cinemática inversa hay que entender primero el problema o recordarnos del problema original. Recordamos, ¿verdad?, que hace ya algunas semanas nosotros al momento de hablar de los modelos para nuestros robots llegamos a lo que se llamaba la cinemática directa. La cinemática directa era básicamente pues un mapeo entre el espacio de configuración y el espacio de tarea de nuestro robot, como lo estamos nosotros identificando acá. Y este mapeo iba a tomar la forma de una matriz de transformación homogénea que iba a representar la pose del efector final con respecto de la base. De manera pues general, esto iba a ser, ¿verdad?, una matriz de transformación homogénea, aunque nosotros podíamos ser selectivos y dependiendo de la tarea a ejecutar, podíamos quitar piezas de la pose completa. Podría ser que en alguna aplicación, por ejemplo, que el robot estuviera escribiendo algo en una superficie plana, nos interesaba solamente pues la posición X y Y del efector final. O pues para ya una aplicación más complicada como una de pick and place, probablemente nos interesaría tanto pues las posiciones X, Y, Z como las orientaciones, ¿verdad?, roll, pitch, yaw del efector final. Entonces lo que llevamos nosotros hasta el momento, ¿verdad?, con la cinemática directa era un mapeo que nosotros le colocábamos cierta configuración al robot e íbamos a poder encontrar en dónde es que estaba pues posicionado y orientado el efector final. Aquí vale la pena que hablemos un poco acerca de qué implica enviarle esta configuración al robot. Porque pues cuando ya empecemos a implementar esto pues en un robot real, es importante pues saber a qué corresponde la configuración. Vamos a hablar más a detalle de esto pues en unas lecciones posteriores, pero hay que tener una cosa bien clara. La configuración representa básicamente a los grados de libertad de nuestro robot. Y típicamente para los manipuladores seriales, cada uno de esos grados de libertad o cada una de esas juntas tiene asociado un actuador o un motor, dependiendo de cuál sea el tipo de junta. Si es una junta revoluta, tenemos nosotros un motor convencional, mientras que si tenemos nosotros una junta prismática, tenemos típicamente un actuador lineal.
ya sea que esto sea un motor o un actuador lineal, ¿verdad? O sea, en cada una de estas juntas, pensemos nosotros, no sé, en esta junta de acá, no sé, en esta junta de acá, en esta de acá, en esta de acá. En cada junta tenemos nosotros un actuador. Lo más importante de conocer de esto es que cada uno de estos actuadores no va a ser un actuador común y corriente, sino que va a ser un servoactuador. Quiere decir que estos actuadores ya tienen implícito un sistema de control que les permiten ejecutar un ángulo o una posición en particular. Un ángulo si estamos hablando de una junta revoluta, y en este caso estaríamos hablando de un servomotor, y una distancia si estamos hablando de una junta prismática. En tal caso estaríamos hablando nosotros de un actuador lineal, ¿verdad? Un servoactuador lineal. Esto quiere decir de que adentro de cada junta del robot hay un sistema de control, que lo que va a hacer es que va a garantizar que cada junta llegue al valor deseado de la configuración. Lo que vamos a estar haciendo nosotros cuando decimos que le enviamos una configuración al robot es que entonces ese vector de configuración contiene un montón de set points o de referencias para cada uno de los controladores que están en las juntas del robot. Entonces el robot lo que hace es que manda esas referencias o esos set points a los controladores llegan a esas posiciones y luego de eso ya verificamos nosotros cuál es la pose del efector final. Ahora, esa es la cinemática directa. O sea, estamos trabajando nosotros bajo el supuesto que el robot se comporta de una manera puramente cinemática. Es decir, estamos nosotros eliminando la parte dinámica, o sea, la parte transitoria, cómo reaccionan las fuerzas y las velocidades y las aceleraciones. Y esto es porque estamos utilizando los controladores para asegurarnos que el robot esté funcionando de manera puramente, pues, cinemática. Esto, como les digo, vamos a irlo reforzando ya en las siguientes lecciones porque es importante que entendamos cómo es que esto se traduce a un robot real. Por ejemplo, en el caso de su proyecto donde ustedes van a estar utilizando servomotores, es fácil enviarle directamente la configuración porque ustedes saben que a los servomotores le pueden mandar ustedes ángulos. Entonces la configuración les da cuáles ángulos hay que mandarle a los servomotores, para ponerles un ejemplo pues en particular. Muy bien. Entonces, como les digo, esto va a ser importante que lo sigamos resaltando porque ya tiene que ver con la implementación de todo esto, pues, de manera física. Muy bien, entonces, a pesar que este mapeo, ¿verdad?, nos brindó un modelo cinemático para nuestros robots, vamos a darnos cuenta, y lo discutimos en aquel entonces, que es un mapeo que realmente no tiene mucho sentido práctico, pues, para nosotros. Porque lo que estamos haciendo es que estamos resolviendo la pregunta: ¿cuál es la pose del efector final cuando yo coloco estos ángulos en mis actuadores? Bueno, si nos damos cuenta y tratamos de ver cómo nos podría servir ese mapeo adentro de una aplicación real, nos vamos a dar cuenta de que como que no es el mapeo que estamos nosotros buscando. Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos esta situación, ¿verdad?, en donde lo que estamos haciendo es utilizando el manipulador básicamente para una tarea pues de pick and place. Básicamente se agarra una de estas piezas que está puestas aquí en esta pila en la izquierda y luego el robot las tiene que colocar de cierta forma. Dense cuenta que todas estas piezas van con la misma orientación en la banda transportadora. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros especificamos los ángulos, ¿verdad?, de estas juntas, si ustedes se dan cuenta, tendríamos nosotros que ir jugando con esos ángulos hasta más o menos hacer que el efector final del robot le pegue a donde está la pieza y luego más o menos ir jugando otra vez con los ángulos para que el robot otra vez coloque la pieza de la forma que nosotros queremos. Es una forma pues ineficiente y no nos permite a nosotros como que codificar la tarea que tiene que ejecutar el robot adentro de pues nuestro modelo matemático. Lo que nosotros nos gustaría hacer entonces es decirle al robot lo contrario. Es decir,
Si yo quiero que el efector final se coloque en esta posición, ¿qué ángulos tengo que enviarle o qué configuración tengo que enviarle para que el robot pues se posicione de esta manera? Y luego, ¿verdad? ¿Qué ángulos le tengo que mandar al robot para que se posicione entonces en esta forma y que coloque la pieza de esta manera? Entonces nos damos cuenta que es un mapeo inverso, porque a nosotros lo que realmente nos convendría para poder ejecutar la aplicación es nosotros especificar la tarea. La tarea, acuérdense que para eso está el espacio de tarea. Nosotros codificamos la tarea dentro del espacio de tarea. Entonces sería más fácil que nosotros especificáramos una tarea y luego pedirle a nuestro modelo o a nuestro algoritmo, bueno, dada esta tarea, ¿cuál debe ser la configuración del robot? Encontrando esa configuración del robot, se la podemos mandar nosotros a nuestros servos y que el robot se configure, ¿verdad? O que encuentre una postura tal que el efector final llegue a ejecutar la tarea que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que estamos buscando, y fue a lo que llegamos nosotros como conclusión cuando platicábamos de cinemática directa, es un mapeo inverso al que nos da la cinemática directa, ¿verdad? En otras palabras, es más sencillo trabajar en el espacio de tarea del robot. Es decir, es más sencillo especificar nosotros las tareas en el espacio de tarea del robot. Obviamente, para eso lo hicimos, ¿verdad? O sea, para eso creamos ese espacio de tarea, para poder especificar las tareas de una forma natural en ese espacio. Porque si regresamos a cuando hablamos un poco acerca de la topología del espacio de configuración, la idea de utilizar un espacio distinto para la tarea es nosotros pues poder codificar la tarea en un espacio pues topológicamente más sencillo de interpretar, tanto para nosotros como para el robot, que sea más natural para la tarea. A diferencia de expresarlo en el espacio de configuración, ¿verdad? Que va a ser un hipertoroide todo extraño, en donde no está bien claro cómo el robot se tiene que mover pues para ejecutar una tarea. Muy bien. Entonces, ¿por qué razón es más fácil hacer esto en el espacio de tarea? ¿Verdad? No solamente este espacio describe explícitamente qué hace el robot, sino que es más simple que el espacio de configuración, topológicamente hablando. Por lo general, ¿verdad? Nos dice a nosotros que todo manipulador útil tiene un número significativo de grados de libertad, por lo que trabajar con la configuración se hace complicado. La mayoría de manipuladores antropomórficos modernos tiene de 6 a 7 grados de libertad. Típicamente 7 grados de libertad. Porque eso le permite no solamente poder obtener cualquier pose en el efector final. Acuérdense que el efector final tiene dimensión 6. Es básicamente los grados de libertad de un cuerpo rígido sin restricciones. O sea, 6 grados de libertad. Y se le agrega un grado de libertad adicional al robot. O sea, se usa 7 grados de libertad o 7 servos, ¿verdad? Para este tipo de robots antropomórficos, porque eso nos da cierta redundancia, es decir, poder ejecutar una misma tarea con distintas configuraciones. Entonces, si nos damos cuenta, para este tipo de robots, siempre el espacio de configuración va a ser dimensionalmente más alto, más grande que el espacio de tarea. Entonces, tiene más sentido que nosotros expresemos las tareas a ejecutar en un espacio pues más simple, tanto por la cantidad de parámetros y también por la interpretación que tenemos nosotros, ¿verdad? Y pues la última razón es que también puede que el robot, cuando esté redundante, tenga múltiples configuraciones que resuelven la misma tarea. Esto lo que va a causar es que nuestro sistema de ecuaciones tenga múltiples soluciones. Entonces, hace complicado que nosotros tratemos de encontrar una configuración, porque pueden haber múltiples o inclusive infinitas configuraciones que ejecuten la misma tarea. Entonces la pregunta ahí es decir, bueno, ¿cuál es la que seleccionamos? Mientras que, si yo establezco la tarea, realmente cualquier configuración que encuentre que la ejecute va a estar adecuada. Muy bien. Entonces, el mapeo que nosotros realmente queremos es el de cinemática inversa, que este va a ser lo contrario a la cinemática directa. En cinemática directa nosotros teníamos en la entrada la configuración, es decir, nosotros configurábamos al robot de cierta manera y luego veíamos cuál era la pose del efector final. Pero este mapeo es el mapeo contrario.
dada cierta pose del efector final, este mapeo lo que nos tiene que devolver es la configuración que causa esa pose del efector final. Básicamente lo que estamos resolviendo aquí es si yo quiero que el efector final del robot ejecute esta tarea o esté posicionado y orientado de esta forma, ¿cuál es la configuración? ¿Cuáles son los set points que le tengo que mandar a mis servoactuadores para que el robot ejecute esta tarea? Vamos a denominar esto utilizando la notación de función inversa, porque es en efecto el mapeo inverso a la cinemática directa y se conoce como la cinemática inversa. Es un mapeo del espacio de trabajo al espacio de configuración. La cinemática inversa nos va a permitir a nosotros entonces encontrar la configuración o conjunto de configuraciones del robot que van a colocar el efector final en cierta pose deseada. Esa pose deseada va a estar establecida por la tarea que queramos ejecutar nosotros con el robot. Entonces, ¿por qué tiene sentido este mapeo? Y era lo que ya habíamos platicado, ¿verdad? La posición y orientación del efector final dependen de la tarea que queremos que realice el robot. Esta información ya la tenemos nosotros a priori, entonces la podemos establecer como una meta para el robot. Y pues hablando, ¿verdad? Que si cada una de las juntas tiene un servoactuador y esos servoactuadores tienen un sistema de control que requiere set points, entonces no tiene sentido que nosotros coloquemos los set points tratando de pegarle a un comportamiento, sino que la idea, ¿verdad? Según lo que nosotros hemos platicado en los cursos de sistemas de control, es que dado cierto set point, entonces, ¿verdad? Que el sistema se comporte hasta ejecutar cierto set point. Entonces la idea es encontrar esos set points que nos ejecuten la tarea deseada, para que entonces cada servoactuador ejecute la tarea deseada. Entonces, por eso es que la cinemática inversa ya nos da una forma pues concreta de decir nosotros, bueno, vamos a controlar al robot de esta manera. Muy bien, si nosotros establecemos el planteamiento de la cinemática inversa utilizando el planteamiento de la cinemática directa, nos damos cuenta que la notación de inversa tiene sentido, porque la idea sería pues cancelar esto con esto y que nos queda a nosotros la configuración. Esto es lo que nosotros queremos, básicamente, ¿no? Lo que estaríamos nosotros entonces haciendo, pues en este caso, es diciendo de que esta cantidad que está aquí es nuestra tarea deseada o la pose de efector final deseada. Entonces, cuando le aplicamos la cinemática inversa, nosotros vamos a encontrar, ¿verdad?, la configuración deseada, las cuales van a ser los set points para los servoactuadores, básicamente. Sin embargo, vamos a caer nosotros a un problema. Este es un problema práctico, digámoslo así, porque de forma abstracta sí podemos nosotros definir esta cinemática inversa, pero de forma práctica vamos a ver nosotros que la cinemática inversa involucra resolver un sistema de ecuaciones algebraicas altamente no lineales. Si nosotros recordamos, en la cinemática directa nosotros utilizamos una gran cantidad de matrices de transformación homogéneas que involucran tanto la orientación como la posición. La parte de la posición, como siempre lo hemos visto, no es muy complicada, ¿verdad? Pero donde se complican las cosas es con la orientación, porque la orientación utiliza matrices de rotación que todas son una combinación de senos y cosenos. Entonces, al multiplicar esas rotaciones por las traslaciones por otras rotaciones, nos aparece a nosotros un relajo de ecuaciones trigonométricas. Entonces, cuando llegamos al efector final, imagínense ustedes, luego de un manipulador serial de unos 7 grados de libertad, tanto la posición como la orientación del efector final son un relajo de funciones trigonométricas. Sabemos que las funciones trigonométricas son funciones no lineales, entonces imagínense ustedes multiplicaciones entre ellas, elevadas al cuadrado, sumas es un relajo, ¿verdad? Son funciones altamente no lineales.
Entonces, tenemos el problema de que al hacer cinemática inversa queremos nosotros resolver un sistema de ecuaciones algebraicas trigonométricas y altamente no lineales. Y si ustedes se acuerdan de lo que vieron en sus cursos de matemática, ya solamente las ecuaciones trigonométricas son complicadas y las ecuaciones no lineales son complicadas también. Mézclenlas de una forma exagerada y se van a dar cuenta que ese es un sistema de ecuaciones muy difícil de resolver. Y vamos a ver que en el caso más general no va a tener solución analítica cerrada. O sea, va a ser imposible que nosotros manipulemos las expresiones para encontrar una solución analítica al sistema de ecuaciones algebraicas no lineales. Veamos un ejemplo sencillo solo para ilustrar este hecho. ¿Verdad? El caso de un manipulador planar de 2 grados de libertad, ¿verdad? Con 2 revolutas. Regresamos a lo mismo, nuestro espacio de configuración Q1, Q2 que pertenecen a R2 porque las juntas tienen límites físicos, el espacio de tarea, ¿verdad? La posición del efector final planar, ¿verdad? X y Y. Muy bien. Cinemática directa, ya la calculamos. Entonces, a partir de la cinemática directa, que es la posición del efector final, tratemos nosotros de despejar, ¿no? Para la cinemática inversa debemos despejar Q1 y Q2, ¿verdad? Debemos despejar Q1 y Q2 en función de XE y YDE. Es decir, dada una cierta posición del efector final, dado la posición en X y la posición en Y del efector final, ¿cuál es la configuración que ejecuta esa tarea? Entonces está un poco complicado. Entonces tratemos de hacerlo, ¿verdad? Tendríamos que hacer básicamente, despejar, ¿verdad? O sea, dado XE igual a A1 coseno de Q1 más A2 coseno de Q1 más Q2, y dado YE igual a A1 seno de Q1 más A2 seno de Q1 más Q2, despejen para Q1 y para Q2. Hay varias formas de hacerlo, ¿verdad? Se puede hacer un análisis trigonométrico para poder encontrar qué es cada cantidad, o bien pueden ustedes trabajar esto, pero de una forma completamente algebraica, haciendo una suma de cuadrados, ¿verdad? Como para poder cancelar los términos coseno cuadrado más seno cuadrado. Pero es un procedimiento que no debería ser tan complicado para un manipulador tan sencillo. Luego de todo ese procedimiento, llegamos nosotros a esta solución, que nos dice que pues Q2 es el coseno inverso, ¿verdad? O el arco coseno de esta cantidad. Y el ángulo 1, Q1, es el arco tangente 2. Vamos a hablar de qué es esto, ¿verdad? Arco tangente 2 de la posición en Y sobre la posición en X. Y luego depende de este valor de la configuración del segundo grado de libertad. Entonces son unas ecuaciones que, si se dan cuenta, no deberían ser tan complicadas para un robot tan simple. Ahora nos involucran ahí operaciones trigonométricas inversas, nos involucran una dependencia entre las dos soluciones, ¿verdad? Entonces, sí llegamos nosotros a encontrar el mapeo, porque al final, si yo conozco qué XE y qué Y quiero, si conocemos también cuáles son las dimensiones del robot, entonces podemos sustituir estos valores en estas ecuaciones y encontrar Q1 y Q2 que me mueven el robot o que configuran el robot tal que el efector final esté en la posición deseada. Pero lo que nos damos cuenta es que esto está muy complejo. O sea, la solución es muy compleja, se ve muy compleja, mucho más de lo que esperaríamos para un manipulador tan sencillo. Bueno, algunos detalles acerca de esta solución. Bueno, primero decimos nosotros que utilizan esta función arcotangente 2. La función arcotangente, como ustedes lo sabrán, tiene una imagen limitada, porque
dado que la tangente no es tiene ciertas discontinuidades, ¿verdad? Tiene el problema de que tenemos nosotros que restringir el dominio para poder nosotros encontrar un mapeo inverso, porque si no nos queda que el arcotangente ya no es una función por la forma esa que tiene con las asíntotas, ¿verdad? La tangente. Entonces, cuando nosotros usamos arcotangente, la imagen es simplemente un ángulo entre menos pi medios y pi medios. Pero si usáramos un arcotangente normal, tendríamos el problema de que entonces el robot solo se podría mover en el primero y en el cuarto cuadrante, lo cual no tiene mucho sentido porque quisiéramos que el robot se mueva en sus 360 grados. Entonces, esta función arcotangente 2 es un ajuste que se hace en programación. O sea, esto ya estamos hablando de una implementación en programación. Es una función que básicamente funciona como un arcotangente, pero para los 4 cuadrantes. Eso es lo que hace. Matemáticamente hablando, es mucho más fácil utilizar el arcotangente normal, pero ya al momento de implementar, pues utilizamos el arcotangente 2. Entonces, se dan cuenta de estos detalles, ¿verdad? Que tenemos que estarlos como que agregando solo para que esto funcione. Y es un robot súper simple. Entonces, pues, si nos ponemos a extrapolar esto y decimos, bueno, para un robot de 7 grados de libertad, esto, si es posible de hacer, va a quedar un relajo horrible de expresiones. Muy bien. Y además, veamos los siguientes detalles también que nos muestra este ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos dicho, que para un caso trivial las expresiones son complejas. En general, tenemos nosotros que para casos más complejos, la cinemática inversa no tiene solución analítica. Y esto es una cosa que quiero resaltar. Y es para el caso de manipuladores seriales. Y es específicamente esto lo que me interesa más resaltar. Manipuladores seriales. Resulta que para los manipuladores seriales, el problema fácil es la cinemática directa y el problema difícil es la cinemática inversa. Curiosamente, hay un tipo de manipulador que cumple pero con el caso contrario, y es el caso de los manipuladores paralelos, como los robots Delta, por ejemplo. Para este tipo de robots, la cinemática directa es súper compleja. Por eso es que nosotros ya no la estudiamos no estudiamos este tipo de robots cuando vemos cinemática directa. Pero la cinemática inversa en muchas ocasiones se simplifica bastante. Entonces ahí tenemos el caso contrario, donde la cinemática inversa es un problema más sencillo que la cinemática directa. Por eso es que no hablamos de ese caso. Bueno, entonces solo para ponerles ahí ese caso, ¿verdad? De que la cinemática directa es fácil para los manipuladores seriales, pero se complica la cinemática inversa. Bueno, otra cosa también interesante de notar es que el hecho de que la solución también involucre funciones trigonométricas inversas nos da cierto problema. Y es que las funciones trigonométricas, ¿se acuerdan ustedes que para múltiples ángulos presentan los mismos valores? Por la repetición que hay con respecto de los ángulos. Entonces lo que va a ocurrir aquí es que en estas soluciones que encontremos, vamos a encontrar implícitas múltiples soluciones. Y tenemos que seleccionar alguna de ellas. Por ejemplo, la que está puesta aquí arriba es la que tenemos nosotros acá. Pero podría ser que para algunos casos utilizar esta no tenga sentido. Por ejemplo, imagínense ustedes que tuviéramos un caso en donde aquí hubiese un obstáculo. Entonces, si nos damos cuenta, al utilizar esta solución o esta configuración, el robot está colisionando con el obstáculo, mientras que con esta otra solución, el robot no colisiona. Entonces, tampoco nos conviene a nosotros como que discriminar con respecto de las soluciones, sino que lo ideal sería tener a disposición inclusive todas las soluciones y andar escogiendo cuál es la mejor solución dependiendo del contexto, ¿verdad? O sea, si hay obstáculos, no hay obstáculos, dependiendo de qué es lo que queramos nosotros como que ejecutar. Entonces, inclusive, ¿verdad? Aquí tendríamos que considerar nosotros pues todas las posibles soluciones, en este caso las dos soluciones, y utilizar esta programación para decir, bueno, en esta situación hay que utilizar esta, en esta otra situación, esta otra. Entonces, lo ideal sería nosotros encontrar una forma como que automática, si lo quieren ver ustedes así,
de que el mismo pues manipulador pueda seleccionar cuál es la mejor a utilizar dependiendo de lo que quiera ejecutarse. Muy bien. Unos últimos detalles, ¿verdad? Lo que les mencionaba de la función arcotangente 2, que se utiliza pues dentro de la programación, porque matemáticamente es más fácil el arcotangente. Pero es otro detalle que hay que tomar en consideración al momento de querer implementar esto de forma pues directa. Entonces, lo que nos vamos a dar cuenta nosotros es de que gracias al ejemplo anterior, nosotros podemos evidenciar que a pesar que para algunos casos podamos encontrar nosotros analíticamente una solución para la cinemática inversa, esta no va a ser en general una buena idea. Primero porque no permite aplicarse este procedimiento a manipuladores pues más complejos, es decir, no es un procedimiento pues escalable. Segundo, porque las expresiones que encontramos son más complejas de lo que nosotros esperaríamos. Tenemos múltiples soluciones y las soluciones no son soluciones sencillas, sino que involucran funciones trigonométricas inversas, modificaciones en programación, etcétera, etcétera. Y la última cosa, que esto es algo crucial para nosotros que hemos hablado al respecto de esto en control, es que la solución analítica va a estar en lazo abierto. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, al estar en lazo abierto, lo que estamos diciendo es que no hay una forma de verificar que el manipulador ejecutó la tarea deseada. Porque lo que estamos haciendo acá es que estamos asumiendo, por ejemplo, que el modelo cinemático está perfecto. Entonces, si tenemos nosotros una pose deseada para el efector final, colocamos estos valores adentro de nuestras fórmulas y encontramos la configuración. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al colocar esta configuración por errores mecánicos, por errores numéricos o por perturbaciones, el efector final o los servoactuadores que están colocados en cada una de las juntas no llega exactamente al punto, al valor deseado de la configuración, sino que se pasa un poquito o está un poco por debajo? Entonces el efector final no va a llegar a la pose deseada. Pero yo no tengo una forma de poder evaluar esto, porque yo lo único que hago es que agarro mis valores, lo meto a la fórmula y espero lo mejor. Entonces está en lazo abierto porque no hay una forma de utilizar algún tipo de sensor o alguna verificación para darnos cuenta si realmente se llegó a la pose deseada del efector final. ¿Verdad? Entonces, la cinemática inversa analítica va a ser incapaz de poder corregir estos errores, ¿verdad? Que existan tanto en las fórmulas, en el robot, en el entorno, etcétera, etcétera, porque no tenemos una forma de evaluar si el efector final realmente llegó a ejecutar la tarea deseada. Muy bien. Ese es realmente el asunto pues más crítico para nosotros, ¿verdad? Que es un algoritmo que lo ejecutamos y luego pues esperamos a que todo haya funcionado bien, pero no tenemos una manera de evaluar si realmente pues esto funcionó como nosotros esperábamos que funcionara. Por ende, vamos a nosotros plantear un algoritmo numérico de cinemática inversa basado en una forma de pensar asociada a sistemas de control, ¿no? Vamos a decir nosotros, bueno, si en lazo abierto esto no está funcionando y necesitamos nosotros un algoritmo que se pueda implementar de forma numérica, que sea escalable, que funcione para cualquier tipo de manipulador, pensemos nosotros, bueno, planteemos la cinemática inversa entonces como un problema de control. Esto es una cosa interesante porque es una perspectiva particular de ver la cinemática inversa. La cinemática inversa, si ustedes la ven desde un punto de vista puramente desde robótica o de métodos numéricos, se puede pensar también como la solución a un problema de un sistema de ecuaciones algebraicas no lineales, ¿verdad? Con funciones trigonométricas y todo eso metido dentro de ahí. Y podemos utilizar argumentos con base en la cinemática diferencial, el método de Newton y otras cosas así. Eso lo van a ver ustedes en la teoría que les voy a colocar para el siguiente laboratorio. Ahí les voy a explicar más o menos cuál es la otra perspectiva
de la cinemática inversa, más desde un punto de vista como de ecuaciones algebraicas. Pero a mí me interesa un poco más la perspectiva de control, porque nos permite a nosotros primero desarrollar una familia mucho más general de algoritmos de cinemática inversa, y además nos permite a nosotros comprender el concepto de lo que se llama el control cinemático de manipuladores. Porque vamos a ver que sí hay forma de poder establecer ciertas nociones que tenemos nosotros con respecto de sistemas de control adentro de lo que estamos hablando nosotros del modelo cinemático, cinemática diferencial, etcétera, etcétera. Bueno, un pequeño disclaimer con esto, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones hemos tenido nosotros estudiantes que se han podido asignar al curso de robótica sin haber llevado los cursos anteriores de sistemas de control. Entonces, ahí sí que una advertencia bastante fuerte. Toda la teoría que usamos aquí se ve en el curso de sistemas de control 2. ¿Verdad? La idea es que el curso de robótica 1 se lleve en paralelo con el curso de sistemas de control 2, porque de aquí en adelante, al menos todo lo que tiene que ver con la parte esta de cinemática inversa, y cuando hablemos un poco acerca también de robots móviles, utiliza bastante lo que es sistemas de control. Para este caso no es tan crítico porque sí se puede medio entender las cosas con los algoritmos que encontremos, ¿verdad? Pero sí quisiera aprovechar para hacer de una vez como que la aclaración de que si bien para este curso no es necesario tanto conocer esas nociones de control, para el siguiente curso de robótica 2, es básicamente un curso de control 3 y robótica 2. Entonces, para el siguiente curso sí es bien claro, pues, y que establezcamos eso de una vez, que si ustedes no han aprobado el curso de sistemas de control 2, ni siquiera se van a poder asignar al curso de robótica 2, porque no tiene sentido, ¿no? Porque más que todo esta perspectiva, pues, de control de sistemas robóticos es un tema bastante avanzado con respecto a lo que típicamente se ve en un curso de sistemas de control. Entonces, sí va a ser clave de que tengamos eso bien claro. Entonces, se los pongo así como disclaimer porque varias cosas que vamos a platicar ahorita son un poco avanzadas y si no se entienden, pues hay que revisar los contenidos de ese curso para que lo tomen en consideración. Bueno, antes de empezar con el planteamiento, sin embargo, solo les quiero mostrar un ejemplo en MATLAB, básicamente del manipulador planar que utilizamos en el ejemplo pues anterior, solo más o menos cómo estamos haciendo esto pues aquí en MATLAB. Muy bien, entonces aquí podemos nosotros utilizar MATLAB para encontrar analíticamente la solución a la cinemática inversa utilizando la herramienta del Toolbox de matemática simbólica que trae MATLAB. Entonces establecemos por ejemplo las dimensiones del robot, establecemos los parámetros de la configuración, definimos la cinemática directa, ¿verdad? Sacamos en este caso pues la posición del efector final, que era lo que nos estaba interesando. Definimos las variables que van a representar la posición del efector final y utilizamos el comando solve para tratar de encontrar la cinemática inversa. Bueno, entonces si ejecutamos esto de acá, por ejemplo, vamos a obtener nosotros lo siguiente: cinemática directa, posición del efector final, solución número 1, solución número 2. Entonces, si se dan cuenta, aquí aparece el arco tangente y aparecen un montón de cosas ahí adicionales. Esto claramente hay que hacerle una simplificación para poder llegar a las mismas expresiones que nosotros encontramos a mano en las diapositivas, ¿verdad? Pero se puede hacer para los casos en donde esto sí tenga solución analítica, ¿verdad? Si se dan cuenta, igual es complejo, ¿verdad? Aparecen expresiones complejas que hay que igual simplificarlas. En este caso, pues de aquí definimos unas funciones auxiliares pues, para calcular estos valores de la cinemática inversa. Establecemos vamos a establecer lo siguiente. Vamos a establecer una tarea en particular de efector final
¿verdad? Yo lo que quiero hacer ahorita es decir que el efector final está en la posición X igual a 1.42 y en la posición Y 1.32. Utilizo eso para mandárselo a la cinemática inversa y la cinemática inversa me dice, bueno, la solución es Q1 igual a 0.5 y Q2 igual a 0.5. Entonces, si calculamos la cinemática directa, acuérdense que la cinemática directa está en esta función K, colocamos 0.5, 0.5. Vamos a evaluar esto a double. Encontramos que precisamente la posición del efector final es 1.4179 y 1.3209. Entonces, cabalmente la cinemática inversa me dio a mí los valores de la configuración que hacen que el efector final se coloque en esta posición. Ojo, estamos hablando solo de la posición, ¿verdad? Porque estamos haciendo la cinemática inversa solamente de la posición. En la orientación no estamos nosotros cambiando nada, sino que la orientación se está cambiando automáticamente al resolver las ecuaciones, ¿verdad? Si ya nosotros estableciéramos que también nos interesa la orientación del efector final, podríamos también nosotros cambiar la forma de la matriz de rotación en caso que tengamos suficientes grados de libertad pues para hacerlo. Por otro lado, quería mostrarles cómo es que se hace esto utilizando el toolbox de Peter Cork. El toolbox de Peter Cork tiene pero unas rutinas numéricas para hacer cinemática inversa. Vamos a nosotros estar haciendo nuestras propias rutinas que hagan esto. Y lo que nos dice a nosotros es lo siguiente. Definimos el robot. Definimos aquí la tarea, que es la misma que habíamos definido anteriormente. Y utilizamos el comando eKine, ¿verdad? De Inverse Kinematics. Le mandamos nosotros la tarea deseada de efector final. Esta tarea deseada se le manda a este toolbox como una matriz de transformación homogénea que representa la pose deseada del efector final. Vamos a hacer nosotros lo mismo para nuestros algoritmos que hagamos en los siguientes laboratorios. Y luego se le coloca una máscara para decirle cuáles son los parámetros que nos interesan. En este caso decimos que nos interesa X y Y, pero que no nos interesa ni Z ni el roll, pitch y yaw. Se le manda una configuración inicial, en este caso va a ser 00, para que el algoritmo tenga de dónde empezar. Ya vamos a ver por qué hace falta eso. Y lo que nos regresa el toolbox es esto de acá. Entonces vamos a evaluar aquí la selección. Nos regresa a nosotros que la configuración deseada es .5.5, que era lo que ya sabíamos nosotros de resolver esto de forma analítica. Y aquí graficamos nosotros cómo es que se ve el robot, ¿verdad? Al ejecutar esta tarea. Entonces nos damos cuenta que está cabalmente en la posición en X 1.40 y tanto, ¿verdad? Y la posición en Y 1.30 y tanto, que era lo que estábamos buscando, ¿verdad? 0.5 y 0.5. Entonces, el toolbox lo calcula de forma numérica. Entonces vamos a nosotros precisamente llegar a eso. O sea, cómo podemos nosotros calcular numéricamente estos valores para hacer algo como lo que está haciendo el toolbox, pues, básicamente. Muy bien. Entonces, como les decía, planteamos nosotros la cinemática inversa como un problema de control. Para el problema de control, ¿se acuerdan ustedes que nosotros necesitamos básicamente dos cosas? Primero, necesitamos el objetivo de control, es decir, qué queremos ejecutar. Y segundo, necesitamos nosotros la dinámica del sistema. Bueno, vamos a definir nosotros para poder encontrar tanto la dinámica como para poder plantear el objetivo de control. Vamos a definir lo que se va a llamar un vector de pose. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a representar de forma abstracta la pose de nuestro efector final mediante un vector. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta que nuestros métodos de control funcionan para vectores, ¿verdad? Para espacios de estados y para vectores de estado, pero en forma vectorial, ¿verdad? No matrices. Como nuestra pose de efector final está en una matriz, no podemos nosotros plantear esto de esta forma directamente. Entonces vamos a plantear nosotros, más o menos como lo hicimos para la cinemática diferencial, que hablábamos de una noción como que generalizada de la orientación en forma de vector. Es este vector θ. Vamos a formar nosotros el vector xi utilizando
la posición del efector final, que esa sí sabemos que está en forma de un vector, y una versión como generalizada, una versión vectorizada de la orientación. Que esto obviamente, dependiendo de la representación que usemos para la orientación, puede ser que tenga sentido o no tenga sentido. Pero vamos a hablar de esto pues más adelante. Esto va a ser solo una cuestión como que abstracta que utilicemos para sacar los resultados. Muy bien. Entonces, teniendo esto, vamos a nosotros tratar de encontrar la dinámica de nuestro robot. O sea, básicamente las ecuaciones diferenciales que representan cómo cambia la pose del efector final. Si derivamos esta cantidad, nos queda a nosotros básicamente la velocidad del efector final. Tenemos la posición, la derivamos, velocidad. Tenemos la orientación, la derivamos, velocidad angular. Pero sabemos que esto de cinemática diferencial es igual al jacobiano por la derivada de la configuración. Entonces aquí vemos en dónde es que era importante la parte de la cinemática diferencial. Porque al derivar la cinemática directa, encontramos la cinemática diferencial. Muy bien. Empleando este vector, ese vector xi que representa la pose, ¿verdad? La pose vectorial, vamos a poder nosotros definir ahora un vector de error. Este error lo vamos a dividir nosotros en dos errores, el error de posición y el error de orientación, y cada uno va a representar exactamente lo que dice su nombre. El error en la posición del efector final, es decir, cuál es la diferencia entre la posición actual del efector final con la posición deseada del efector final. Y el error de orientación, cuál es la diferencia entre la orientación actual del efector final con la orientación deseada. La posición y orientación deseadas del efector final van a estar contenidas en este vector, ¿verdad?, de pose de efector final deseado. Hablemos que esta es básicamente la referencia como de nuestro controlador cinemático. Aquí vamos a ver también, eso lo vamos a platicar también nosotros como que más adelante. Pero la forma de control que vamos a estar haciendo nosotros acá es una forma de control jerárquica, ¿verdad? O un control por capas. Porque vamos a tener nosotros arriba un algoritmo de control cinemático, que aquí tiene como referencia básicamente la pose de efector final deseada, este vector xi deseado. Y la salida de este control cinemático nos va a dar a nosotros un montón de referencias. Vemos aquí sería un Q1 referencia, Q2 referencia, hasta Qn referencia, que lo vamos a estar nosotros colocando para cada uno de los servomecanismos de las juntas. ¿No? Eso es como que la estructura de control. Entonces, para que no se confundan, ¿verdad? O sea, este algoritmo de control cinemático va a tener como referencia esta pose de efector final deseada, y la salida van a ser las referencias básicamente para cada uno de los servos que estén en las juntas. Muy bien. Entonces definimos este error como una resta entre esta pose de efector final deseada y la pose del efector final actual. Este es un concepto igual como que generalizado de resta, ¿verdad? Es un concepto más como de comparación. O sea, inclusive podríamos representar esto más como un operador más o menos de esta forma. Porque no necesariamente es una resta, porque con la orientación no funciona la resta pues como típicamente funcionaría la resta, sino que es una noción, como les digo, un poco más pues generalizada. Teniendo esto de acá, sin embargo, podemos encontrar la dinámica del error, que al final de cuentas, si aquí arriba teníamos nosotros pues la dinámica solamente para la pose del efector final, aquí vamos a encontrar nosotros la dinámica para el error. Y la idea va a ser que nosotros estabilicemos el error. Es decir, queremos hacer nosotros que el límite cuando el tiempo tienda a infinito del error llegue a ser 0, para que
el robot efectivamente logre ejecutar la tarea deseada en el efector final. Bueno, entonces, error, derivamos el error, nos queda la derivada de esta pose de efector final deseada, la derivada de la pose del efector final, que por la diapositiva anterior sabemos nosotros que es la cinemática diferencial. Y nos damos cuenta de que aquí vamos a dejar por el momento esta expresión de acá. Porque resulta que esta expresión entonces permite trayectorias en el efector final, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que si nosotros suponemos el caso más simple, cuando la derivada de la pose del efector final es 0, es decir, que la pose del efector final es constante, se simplifican estos algoritmos y nos permiten más opciones para hacer ciertos cálculos, ¿verdad? Más adelante lo vamos a estar viendo. Muy bien. Adicionalmente, vamos a nosotros suponer asumir como entrada de control. O sea, vamos a asumir, vamos a ver más adelante que esto es una asunción que sí va a tener sentido, ¿verdad? Pero por el momento es más que todo pues para hacer un como que manipulación algebraica. Vamos a asumir nosotros que podemos utilizar como entrada de control la velocidad de la configuración. Es decir, vamos a suponer que nosotros podemos setear una velocidad arbitraria para nuestros motores. Que si se dan cuenta es parcialmente cierto, dado que vamos a tener sistemas de control para cada uno de los motores. Para esquemas de control ya más sofisticados resulta que sí va a ser esto literalmente cierto, porque nuestros controladores para cada uno de los servos van a permitir un control tanto de posición como de velocidad. Pero eso va a venir pues más adelante. Por el momento solo supongamos que esta va a ser nuestra entrada de control. Al hacer esa suposición, nosotros podemos utilizar el siguiente controlador. Este es un controlador que utiliza esta noción de linealización por retroalimentación, linealización por feedback, que se acuerdan ustedes que vimos para el caso de sistemas mecánicos. Entonces aquí se puede utilizar en otro sistema que no es un sistema mecánico planteado de la forma como la vimos en Control 2. Entonces vamos a utilizar este controlador que utiliza linealización por retroalimentación. Démonos cuenta que vamos a estar utilizando esta cantidad de acá. Ya la vamos a definir más adelante, pero esto va a ser lo que vamos a llamar nosotros la inversa, entre comillas, del jacobiano. Le vamos a llamar inversa, entre comillas, porque recuerden que el jacobiano por lo general es una matriz de 6 por n. Entonces no tiene inversa como tal, a menos que sea cuadrada. Pero casi nunca va a ser cuadrada. Por ende, no podemos definir la inversa, sino que esta va a ser una cosa más o menos como la inversa. Bueno, si agarramos esto de acá, podemos nosotros regresar a la expresión que teníamos anteriormente. Y tendríamos nosotros básicamente pues que el error es igual a la derivada de la pose del efector final deseada menos jacobiano, que multiplica a la inversa, entre comillas, del jacobiano, la derivada de la pose deseada del efector final, más k por e. Entonces, obviamente, si esta es la inversa, entre comillas, cancela esto con esto. Nos damos cuenta que menos esto cancela esto. Y nos queda a nosotros todo esto como e' igual a menos k por e. Esto de aquí es un sistema LTI, en donde la matriz A es igual a menos K. Tenemos la ventaja de que este sistema LTI va a ser globalmente asintóticamente estable siempre y cuando nosotros seleccionemos la matriz K tal que sea positiva definida. Entonces, básicamente, y aquí lo más fácil de hacer es seleccionar una matriz K que sea simplemente aquí un valor pues positivo
y aquí otro valor positivo. Y ya esto nos funciona excelente, ¿verdad? Entonces lo que nos dice, al ser este sistema globalmente asintóticamente estable, nos dice entonces que el origen de este sistema, que es E igual a 0, es globalmente asintóticamente estable, es decir, que tiende a 0 el error conforme el tiempo incrementa. Por ende, esta ley de control, ¿verdad?, transforma a nuestro sistema en un sistema que es globalmente asintóticamente estable y que hace que el error tienda naturalmente a 0. ¿Qué tan rápido? Pues dependiendo de qué tan grande seleccionemos estas constantes de acá. Y con esto demostramos entonces que esta ley de control nos permite a nosotros estabilizar el error, es decir, hacer que el efector final llegue a una pose deseada. Muy bien. Aclaremos algunas cosas, ¿verdad? Porque quedaron algunas cosas pues al aire. Primero, como les decía, ¿qué es esa inversa entre comillas del jacobiano? Entonces, como el jacobiano en general es una matriz de 6 por n, que ¿verdad? Como es una matriz de 6 por n, no podemos nosotros invertirla. Por ende, vamos a utilizar nosotros lo que se conoce como la pseudo inversa del jacobiano. La pseudoinversa, esta es una pseudoinversa que se llama la pseudoinversa de Moore-Penrose, ¿verdad? Tiene dos soluciones. Tenemos una solución para jacobianos que las vamos a llamar gordos, que son que tienen más columnas que filas, y otra que son para jacobianos delgados, que es decir, tienen más filas que columnas. Y esta pseudoinversa, más o menos ustedes la encontraron sin querer, queriendo, en el primer laboratorio que hicieron. ¿Se acuerdan ustedes cuando yo les pedía la solución a un sistema de ecuaciones que tenía ahí algunas como que incongruencias dimensionales? Entonces ustedes tuvieron que hacer un como ajuste ahí multiplicando por la traspuesta y luego invirtiendo esa traspuesta para encontrar una solución, una aproximación de la solución a ese sistema de ecuaciones. Esa aproximación es precisamente la pseudoinversa. La pseudoinversa es básicamente una matriz que se comporta lo más cercano a la inversa de una matriz bajo un criterio de mínimos cuadrados, básicamente, ¿verdad? O sea, lo que nos dice a nosotros es que esta pseudoinversa se encuentra como la solución a un problema de minimización, en donde nosotros variamos el valor de una matriz pues A y hacemos una comparación de el jacobiano menos, el jacobiano por la matriz. Bueno, básicamente es bueno, sí, algo así. Creo que aquí es para que sea la inversa. Sí, creo que ya me acordé. Sí, se hace precisamente que la matriz por su inversa menos la inversa por la matriz. Creo que es. Eso tiene que ser. Bueno, les confirmo, digamos, como que la forma en particular de este problema. Pero lo que hace aquí es que básicamente aquí les coloca, digamos, que A sea la inversa de J. ¿No? Entonces, se utiliza un criterio de mínimos cuadrados. Se encuentra cuál es la matriz que cumple con esto. Y la matriz que cumple con eso tiene esta forma en particular. ¿No? Estos son detalles que no importan mucho, pero es interesante pues saber de dónde viene. ¿No? Porque es una matriz que tiene un criterio bien claro. Que nos dice, bueno, es la matriz que más se parece a la inversa de una matriz, dada un criterio de mínimos cuadrados.
pero no es la inversa de la matriz, ¿verdad? Y eso es bien claro, tiene que quedarles bien claro, ¿verdad? O sea, el hecho de que podamos seleccionar o podamos calcular una pseudo inversa no implica que entonces ahora todas las matrices tienen inversa, porque no va a ser el caso. Es más, esta pseudo inversa para muchos casos no va a estar bien condicionada, les va a sacar cosas raras. Por ejemplo, si ustedes quisieran encontrar la pseudo inversa de un vector, o sea, no tiene mucho sentido. Entonces, es una solución como que aproxima la matriz que más se acerca a la inversa. Bueno. Entonces es lo que ponemos en esta nota, ¿verdad? Que solamente las matrices cuadradas no singulares tienen inversa. La subinversa es otra cosa, que numéricamente nos ayuda, pero que no es la inversa. Muy bien. Otra cuestión importante, y esta es tal vez la más importante pues para nosotros por el momento, ¿verdad? Y nos dice a nosotros que los servos del robot usualmente pues van a recibir set points de configuración y no de velocidad. O sea, van a ser servomotores. Entonces, al ser servomotores, lo que hacen es que estos se colocan en cierta posición, ya sea angular o lineal, más no alguna velocidad. Vamos a ver más adelante de que sí se puede más o menos hacer algo así con la velocidad, pero está acoplado igual a la posición, a la configuración, ¿verdad? Pero como esto así de forma pues tangible, nosotros a los servos les mandamos ángulos, ¿verdad? O distancias, si es un servo lineal, por ejemplo. Entonces, por esa razón, nosotros no podemos utilizar directamente el controlador que nosotros encontramos, porque, ¿verdad? Pide que nosotros mandemos set points de velocidad. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a, básicamente, encontrar la posición dada esta velocidad, utilizando un esquema de integración. En este caso particular vamos a usar nosotros un esquema de integración forward Euler, porque es lo más sencillo de hacer, aunque podrían usar también algo más sofisticado como un Runge-Kutta orden 4, para nosotros encontrar, dada esta velocidad, cuál va a ser el comportamiento de la posición. Y lo que vamos a encontrar nosotros son estas expresiones que tenemos nosotros por acá, ¿verdad? Estas expresiones que tenemos por acá, que son básicamente algoritmos iterativos para calcular la configuración del robot. Lo que va a pasar aquí entonces, esto es un algoritmo que conforme k tiende a infinito, ¿verdad? Este valor de la configuración tiende al valor de la configuración en la posición deseada. O sea, es un algoritmo que mientras más tiempo le demos, más se va a acercar la configuración al valor que nosotros queremos. Dicho de otra forma, más se va a acercar el valor del error a 0. Haciendo forward Euler de esta expresión que tenemos nosotros acá, nos quedaría esto de acá. Pero para no complicarnos mucho la vida, vamos a absorber la constante, básicamente ¿cómo se llama? El periodo de muestreo a esta matriz y a esta cantidad de acá. Entonces, a la derivada de la pose deseada, al multiplicarlo por el delta t, se convierte, en lugar de ser la velocidad de la pose deseada, se va a convertir en la pose deseada. Mientras que, para el caso de la matriz, simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar estos valores positivos por la constante de tiempo. Entonces van a ser valores positivos, pero más pequeños. Es más, lo que más nos conviene ahí es nosotros utilizar valores en esta matriz K, tal que cancelen la constante, el periodo de muestreo. Entonces, para que esto nos quede la identidad y que nos quede simplemente pues el valor del error. Entonces nos queda a nosotros este algoritmo general o esta estructura general para nuestros algoritmos de cinemática inversa. Lo interesante es que esta estructura va a volver a aparecer más adelante, específicamente en el curso de Robótica 2, cuando nosotros veamos otras formas de hacer control para manipuladores seriales. Vamos a ver lo que se llama control basado en visión. Y vamos a ver que los algoritmos van a ser exactamente con esta misma estructura de la cinemática inversa. Muy bien. Entonces, ¿verdad? Esto nos brinda una arquitectura general para los algoritmos de cinemática inversa numérica, ¿verdad? Por conveniencia podemos nosotros separar este algoritmo en dos partes,
una parte referente a la posición y otra parte referente a la orientación, separando los jacobianos, ¿verdad? El jacobiano de velocidad lineal, jacobiano de velocidad angular, separando la posición del efector final con la orientación del efector final, ¿verdad? Entonces nos permite a nosotros, por ejemplo, si en un caso nos interesa solamente la posición del efector final, no utilizamos nada de la orientación y utilizamos una rutina de cinemática inversa solamente de posición. Eso van a hacer ustedes en el siguiente laboratorio. Y de aquí a 2 laboratorios van ustedes a estar implementando una cinemática inversa completa. Entonces se puede hacer. La arquitectura en diagramas de bloque de estos controladores tiene la siguiente forma, en donde tenemos un término de feed forward en este caso, que nos da la información de esta trayectoria o la velocidad de la trayectoria del efector final deseada. Tenemos que, básicamente aquí tenemos como que estamos utilizando el modelo del robot como el sensor, ¿verdad? Modelo del robot como el sensor. Y aquí el modelo es básicamente pues cinemática directa, ¿verdad? Entonces de aquí utilizamos precisamente la cinemática directa. Aquí tenemos como que nuestro controlador, ¿verdad? Que es esta matriz K. Esto sería como que el control básicamente. Y nosotros tenemos que esto de acá, que es la cinemática diferencial, es la dinámica del sistema. Entonces cinemática como la dinámica del sistema. ¿Verdad? Entonces, pues si todo está bien seleccionado, esto funciona y nosotros hacemos que esto de acá, ¿verdad? O básicamente representado en el error, se estabilice. No se estabiliza el error. Muy bien. Bueno. Vamos a ver que una consideración, podemos hacer nosotros una consideración adicional que nos va a permitir a nosotros simplificar considerablemente el algoritmo. Y es cuando nosotros asumamos que la pose deseada del efector final es constante. Es decir, que asumamos que esto de acá es constante. Por ende, al nosotros tener esta cantidad, va a ser igual a 0. Lo que hacemos entonces es que eliminamos completamente esta parte de la trayectoria. Y nos queda a nosotros el algoritmo mucho más sencillo dado por esto, en donde simplemente en el método iterativo, al valor anterior de la configuración, le sumamos el jacobiano por el error. En muchos casos, inclusive, como les digo, seleccionamos esto para que sea la identidad. Entonces nos queda todavía más simple diciendo que esto es Q de K más pseudoinversa del jacobiano por el error. Esto lo vamos a estar haciendo en el laboratorio. Vamos a hacer esta simplificación. Entonces, resulta que esto de acá se parece o es idéntico a lo que sería el método de Newton para resolver ecuaciones algebraicas no lineales. Y este es el approach que agarramos en el laboratorio, en el siguiente laboratorio, donde les explico esta otra forma de plantear el problema de cinemática inversa. La ventaja de esto es de que como el método de Newton surge como una solución numérica de un sistema de ecuaciones algebraicas, nosotros podemos utilizar variantes a estas soluciones, porque la solución usando el método de Newton surge de un problema de optimización, ¿verdad? O sea, nosotros resolvemos un problema de optimización. Entonces resulta que si nosotros resolvemos distintos problemas de optimización, pero que tengan el mismo objetivo, podemos encontrar distintos esquemas para la solución iterativa del algoritmo de cinemática inversa. Dicho de otra forma, esto nos va a permitir a nosotros utilizar diferentes definiciones para la pseudoinversa. O sea, que no va a ser la pseudoinversa exactamente, pero va a ser otra matriz que funcione de una manera análoga, pero que presente otras ventajas. Para ponerles un ejemplo,
Tenemos nosotros lo que se conoce como el método de mínimos cuadrados como con pesos, o el Damped Least Squares. Esto también se conoce como el método o el algoritmo de Levenberg-Marquardt, que lo que hace es que introduce un término de regularización para evitar problemas numéricos en las singularidades. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que si ustedes recuerdan de la última lección hablamos de singularidades. Recordamos que las singularidades presentaban que el jacobiano fuera pues no invertible, o sea que la inversa del jacobiano tendiera a infinito o tuviera problemas numéricos. Pues la pseudoinversa, a pesar de que no es la inversa, cumple o tiene esas mismas deficiencias, que cercana a una singularidad explota numéricamente. Entonces, este algoritmo de Levenberg-Marquardt lo que hace es que regulariza la inversa del jacobiano, incluyendo este término de acá. Es básicamente, le suma una matriz identidad en donde la diagonal es un valor bien pequeño, como para garantizar de que, dada que la matriz de identidad siempre es invertible, al sumarle una identidad pequeñita estamos como que garantizando la invertibilidad de esta expresión de acá. Entonces, con este método nos vamos a dar cuenta que vamos a evitar un comportamiento errático cercano a las singularidades para nuestros algoritmos de cinemática inversa. Y la otra opción es utilizar la traspuesta. Es decir, nosotros utilizar, en lugar de la pseudoinversa, utilizar la traspuesta. Esto de acá es una cosa bien interesante, porque el argumento que se utiliza para poder justificar el uso de la traspuesta en lugar de la pseudoinversa es utilizando cierta función de Lyapunov. Utilizando, este es un controlador no lineal básicamente, que utilizando esta función de Lyapunov, démonos cuenta que es una función de Lyapunov precisamente positiva definida, porque esta matriz es positiva definida, entonces al derivarla nos va a quedar una función negativa definida, por lo cual podemos garantizar que el origen va a ser asintóticamente estable. El origen en este caso es error igual a 0. Entonces lo que resulta de este algoritmo es de que nos permite utilizar la traspuesta en lugar de la inversa y obtenemos un algoritmo que es extremadamente robusto ante las singularidades. O sea, no le afectan las singularidades porque al usar la traspuesta no estamos invirtiendo el jacobiano, entonces no estamos dividiendo dentro de 0. Este inclusive es bien curioso porque vamos a ver que la convergencia, por ejemplo, la convergencia de la pseudoinversa normal y el de Levenberg-Marquardt es una convergencia un poco errática. O sea, es una convergencia como la de un método numérico. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan del método de Newton, hay una convergencia que es como que tenemos, no sé, algo así, entonces empieza como que a disparar, ¿verdad? Pero nos vamos a dar cuenta de que este método usando la traspuesta, como estamos utilizando argumentos de Lyapunov, tiene una convergencia continua y suave. Es decir, vamos a ver que hay una convergencia suave hacia el error igual a 0. Esto tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que pues una convergencia suave es robusto ante singularidades, pero la desventaja es que requiere de muchas iteraciones para converger, ¿verdad? Se tarda más en converger este algoritmo porque no es tan agresivo numéricamente para encontrar la solución. Bueno, vamos a hablar un poco de esto y vamos a ver unos ejemplos ya dentro de un momento. Vamos a pasarnos a MATLAB y vamos a ver ahí cómo se comportan estos diferentes algoritmos. Muy bien. Igual, ¿verdad? Lo que decíamos acá, pues que de nuevo por conveniencia vamos a poder nosotros separar este algoritmo en controladores de posición y orientación individuales, separando esta matriz K en una matriz para la posición, para la orientación. Como les digo, estos se seleccionan casi siempre pues para poder eliminar el periodo de muestreo, entonces casi siempre buscamos que esto sea simplemente igual a la identidad para que nos quede solamente pues el error, digamos acá. Pero podemos utilizar eso también como para ir ajustando la tasa de convergencia de nuestros métodos numéricos. Ahora se pueden ajustar, aunque lo más sencillo es pues lo dejamos como la identidad y solo damos más iteraciones. Muy bien. Luego, ¿qué es el error de posición y qué es el error de orientación? Porque hemos hablado de estos, pero no los hemos definido propiamente.
El error de posición es sencillo porque nosotros agarramos simplemente la posición deseada del efector final y le restamos la posición actual del efector final. Esto de acá lo obtenemos nosotros de la cinemática directa. ¿Verdad? De la cinemática directa. Mientras que, bueno, esto también. ¿Verdad? Esto lo obtenemos de la cinemática directa. Mientras que la posición deseada del efector final y la orientación deseada del efector final las obtenemos nosotros de la pose deseada del efector final, que la estamos colocando en forma de una matriz de transformación homogénea, ¿verdad? Pose deseada de efector final en forma de matriz de transformación homogénea, básicamente. Sin embargo, tenemos todavía pues una incógnita, ¿va? Porque la pose deseada estaría dada por una matriz de orientación deseada, una posición deseada. Pues la posición deseada ya la tenemos nosotros pues por acá, pero esto de acá no es lo mismo, ¿verdad? O sea, la matriz de rotación no es este vector de orientación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos lidiar nosotros con esto? Y lo vamos a ver más adelante. Solo veamos primero el ejemplo numérico, pero más adelante vamos a definir qué es lo que puede ser eso. Muy bien. Entonces, consideremos nosotros el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros el manipulador Puma 560 y nos interesa solamente la posición. Entonces vamos a hacer solamente cinemática inversa de posición. Entonces lo que nos pregunta es cuál será el código para implementar la cinemática inversa en MATLAB. Asumamos que tenemos disponibles rutinas que calculan la cinemática directa y la cinemática diferencial de nuestro manipulador. Este supuesto para nuestro caso es cierto porque ¿qué fue lo que hicieron ustedes en sus últimos laboratorios? Encontrar una rutina que calcula la cinemática directa y luego encontrar una rutina numérica que calcula la cinemática diferencial. Entonces eso ya lo hicieron ustedes en laboratorios previos. Por eso les mencionaba de que era fundamental que ustedes entendieran y que quedara funcionando bien esas rutinas numéricas, porque van a ser la base para poder ejecutar la rutina numérica de la cinemática inversa. Muy bien. Vamos a seleccionar, como les decía, que la matriz esta de constantes sea igual a la identidad para simplificarnos. Tenemos entonces este algoritmo de cinemática inversa, este algoritmo iterativo. Tenemos el error de posición como la posición deseada menos la posición del efector final. Y tenemos que la pseudoinversa del jacobiano va a estar calculada por nuestra solución de la pseudoinversa de Moore-Penrose para el caso de un jacobiano gordo, es decir, con más columnas que filas. Muy bien, y haciendo eso, tenemos nosotros lo siguiente. Este es el pseudocódigo que vamos a implementar nosotros en MATLAB para hacerlo. Entonces los voy a explicar un poco más. Bueno, vamos a tener nosotros vamos a hacer esto como en forma de una función que me calcule la cinemática inversa del robot Puma. ¿Qué le vamos a colocar como entrada? Pues la entrada va a ser es la pose del efector final deseada. Pose de efector final deseada. Y esta de acá es la configuración inicial. Es básicamente cuál es la configuración actual del robot antes de ejecutar el algoritmo. ¿Por qué necesitamos esa configuración inicial? Porque se acuerdan ustedes que el algoritmo nos calcula a nosotros de forma iterativa más algo. Entonces si yo quiero calcular Q1, necesito Q0 más algo. Entonces tenemos que tener definido este Q0. Es como que la primera aproximación, la condición inicial, configuración inicial, como ustedes le quieran llamar. Muy bien. Luego definimos nosotros adentro de esta rutina una tolerancia del error. Eso básicamente nos va a permitir a nosotros establecer cuándo es que ya acabó el algoritmo iterativo. Aquí la idea es nosotros decir, bueno, no vamos a iterar más veces de lo que necesitamos. O sea, si en
5 iteraciones llego a un valor de error adecuado, pues solamente hago 5 iteraciones. Vamos a adicionalmente definir también un número máximo de iteraciones para utilizar programación defensiva, porque vamos a decir nosotros que tal vez en algún caso de pura mala suerte el algoritmo no converge, es decir, sigue divergiendo porque estamos en una singularidad, qué sé yo, entonces que podamos escapar todavía de este algoritmo. Entonces en este caso estoy colocando como máximo 100 iteraciones. Luego voy a extraer la posición deseada del efector final a partir de la matriz de transformación homogénea del efector final, ¿no? O sea, esta ya la tenemos nosotros, por eso les decía que va a ser importante colocarlo en forma de una pose, de una matriz de transformación homogénea. De esa matriz de transformación homogénea extraemos nosotros la posición del efector final deseado. Luego inicializamos el algoritmo, ¿verdad? Con Q0. Vamos a calcular la cinemática directa del manipulador utilizando la función que ya se nos provee para cinemática directa, que esta fue la que ustedes ya desarrollaron en su laboratorio anterior. Encontramos cuál es la posición actual del efector final para poder encontrar el primer error, es decir, qué tan lejos está actualmente el robot de la posición deseada del efector final. Vamos a iterar este algoritmo siempre y cuando que nuestro error sea más grande que la tolerancia que le establecimos para esto y que el número de iteraciones sea menor al número máximo de iteraciones. Si alguna de estas dos condiciones se cumple, entonces se sale de este ciclo y entonces podemos concluir que ya llegamos a la solución de la cinemática inversa. Entonces, adentro de esta rutina, ¿qué tenemos que hacer? Como les digo, es una serie de pasos. Bueno, calculamos la cinemática directa. Esto es básicamente utilizar nuestro sensor, ¿verdad? Ver en dónde está el robot actualmente. Dada la configuración, dónde es que está el robot actualmente. De eso sacamos nosotros la posición actual del efector final. Calculamos el error. ¿Cuál es el error? Pues es la referencia del controlador, que sería la posición deseada, menos la posición actual que medimos, entre comillas, usando la cinemática directa. Luego calculamos la dinámica del sistema. ¿Cuál es la dinámica? Pues la cinemática diferencial. Utilizamos esta rutina que también ya ustedes desarrollaron para calcular numéricamente el jacobiano del manipulador. Luego sacamos la parte de la velocidad, ¿verdad? Agarramos y calculamos la pseudoinversa. Podemos utilizar la fórmula que establecimos o utilizar el comando pinv de MATLAB para calcular la pseudoinversa del jacobiano. Establecemos el algoritmo iterativo, ¿verdad? Q igual a Q más inversa por el error y aumentamos el número de iteraciones. Y seguimos iterando hasta que lleguemos a la solución. Muy bien. Entonces, veamos pues cómo se ve esto en MATLAB. Bueno, vamos a ver aquí este ejemplo de IK numérica. Bueno, vamos a agarrar nosotros básicamente, bueno, esto no importa acá. Voy a cargar el modelo del robot Puma solo para poderlo visualizar, pero todo lo demás lo vamos a estar haciendo numérico. Bueno, voy a establecer dos configuraciones de efector final, dos configuraciones de robot de prueba. Estas las voy a estar utilizando pues para calcular la pose del efector final y para poder verificar si el resultado de mi cinemática inversa es correcto, ¿verdad? Es decir, si yo calculo la pose T1 utilizando Q1 y la cinemática directa y yo luego le hago cinemática inversa a T1, debería yo volver a obtener Q1, ¿verdad? Debería de poderlo volver a obtener. Bueno, entonces T1 y T2 son estas cantidades de acá. Y T3 es una cantidad que utiliza T2, pero que le suma ligeramente cantidades en X y en Y. Y esto es adrede porque en esta pose resulta que el manipulador cae en una singularidad de frontera. Entonces quiero que nosotros visualicemos qué ocurre cerca de las singularidades para los distintos algoritmos. En Q0 tenemos nosotros esta como que configuración inicial.
Aquí vamos a calcular también nosotros, vamos a cambiar un poco esta configuración pues para ver también qué ocurre cuando hacemos que la configuración inicial esté más cercana de la configuración final del robot. Y vamos a graficar el comportamiento de la solución del robot. O sea, quiero que veamos nosotros cómo es que, bueno, tal vez primero veámoslo de la siguiente forma. Muy bien. Entonces tenemos aquí nosotros la rutina de cinemática inversa aquí en Puma IK. Y yo definí aquí 3 diferentes métodos. Esto lo van a estar haciendo también ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Pseudo inversa, traspuesta y el de Levenberg. Entonces veamos qué ocurre. Primero veamos para el método normal de la pseudo inversa. Corremos esto. Y vemos nosotros esto de acá. Bueno, resulta que estoy graficando aquí o estoy poniendo una esfera verde para mostrar cuál es la pose deseada del efector final, la posición deseada del efector final. Entonces, cabalmente, nosotros empezamos con el robot inicializado en todos ceros, quiere decir que está verticalmente hacia arriba. Y lo que tenemos que hacer es llegar a esta pose. Entonces, ahorita estoy mostrando cómo es que el robot se ve en esta pose. Es más, si quieren, veamos cómo se ve en la pose inicial. Esta es la pose inicial, ¿verdad? Y esta es la pose deseada. Y luego de ejecutar la cinemática inversa, llegamos nosotros a que la pose con la configuración que encontramos es esta de acá, ¿verdad? Entonces, perfecto, llegamos a ejecutar la tarea. Vemos qué ocurre con los otros algoritmos. El de la traspuesta llegó también, solo que si se dan cuenta, en otra configuración. Este llegó pero por abajo, en lugar de por arriba. Y veamos el de Levenberg. Este llegó también por abajo, ¿verdad? Pero inclusive llegó todavía diferente porque llegó por abajo por la izquierda. Mientras que el de la traspuesta llega por abajo pero por la derecha. Entonces, los 3 algoritmos me dieron soluciones diferentes, ¿verdad? Entonces tenemos que evaluar también cuál de ellos me da la solución que quiero. Aunque los 3 están permitiendo que la posición del efector final llegue a donde nosotros queremos que llegue. Bueno, veamos ahora qué ocurre con otra configuración, con otra pose de efector final. Ahora vemos que la pose de efector final sea T2. Bueno, pseudo inversa. Bueno, primero veamos cuál es esta pose T2. El brazo tiene que quedar completamente estirado hacia acá. Entonces, veámoslo. Pseudo inversa. Funcionó adecuado. El de Levenberg Marquardt, perdón, traspuesta. Funcionó también adecuado, si se dan cuenta. O sea, sí llegó a la posición del efector final. No llegó estirado, ¿verdad? Pero sí llegó a la posición del efector final. Y finalmente el de Levenberg Marquardt llegó, ¿verdad? Estirado, pero del lado derecho. Bueno, entonces pareciera que tampoco hay mucho problema con esa de ahí. Sin embargo, veamos qué ocurre cuando ahora ya entramos a una singularidad. Estamos ahora en T3. Pseudo inversa. Y ahí se van a dar cuenta que falló completamente el algoritmo, ¿no? Inclusive si nosotros tratamos de analizar qué fue lo que pasó por acá. O sea, de lo problemático esto de aquí. Bueno, vamos a dar cuenta que quedó bastante lejos. O sea, ni siquiera está tratando de acercarse en la misma línea, sino que hizo algo raro ahí. Veamos qué ocurre con la traspuesta. Ese sí llegó, ¿verdad? Como que en la misma línea en donde está, pero se quedó corto, ¿verdad? Trató de estirarse completamente, pero se quedó corto, ¿verdad?
Y finalmente el de Levenberg. Está como que en la misma línea igual, aunque se quedó un poco abajo. Pero tampoco le dio los mismos problemas que tenía el de la pseudo inversa. Muy bien. Ahora quiero que veamos el comportamiento, pero de la solución. Lo que voy a hacer es que ya no voy a graficar el robot estático, sino que vamos a graficar cuál es el comportamiento de la solución, como para ver qué tantos saltos presenta cada uno de nuestros algoritmos. Empecemos nosotros por la pose número 1. Ahorita vamos a ver el de la pseudo inversa. Entonces se dan cuenta que tiene un comportamiento ahí mero errático, pero eventualmente llega. ¿Verdad? Errático porque este utiliza el método de Newton, ¿verdad? Entonces salta de una forma ahí sí que bastante errática hasta llegar a la pose del efector final. Veamos qué ocurre con el de la traspuesta. Bueno, para el de la traspuesta tenemos nosotros un comportamiento mucho más cercano a lo que nosotros esperaríamos como para un controlador. Y si se dan cuenta, tiene un comportamiento súper suave, ¿verdad? Se va acercando lentamente hasta llegar a la pose del efector final. Veamos el de Levenberg. Vamos a dar cuenta que ese es otro que también es un poco como que agresivo, ¿verdad? Pero eventualmente llega pues a converger. Muy bien. Veamos ahora, ¿verdad? Digamos, de estos tres podemos darnos cuenta nosotros pues que el de la traspuesta pareciera que es el más bonito con respecto de la convergencia, aunque se tarda mucho más en converger. Dense cuenta que el que más rápido converge es el de la pseudo inversa, ¿verdad? Porque este es básicamente el método de Newton, ¿verdad? Entonces salta un poco entre algunos valores y eventualmente converge, ¿verdad? Al valor que nosotros estamos buscando. Muy bien. Veamos qué ocurre ahora, pero en una singularidad. Entonces, la que teníamos para la singularidad era la pose número 3. Y veamos entonces qué ocurre. Ponemos la pseudo inversa. Nos cuenta que completamente bloquea al estar ya en una singularidad. Y no llegamos a ninguna convergencia, ¿verdad? Tiene que cumplirse primero las 100 iteraciones antes de que deje de tratar de encontrar la solución. Veamos ahora qué ocurre con el de Levenberg, porque este también va a tener un comportamiento interesante, ¿verdad? Eventualmente se queda oscilando alrededor, ¿verdad? Entonces sí le fue mejor con la singularidad, aunque igual todavía se ve afectado por la singularidad, ¿verdad? Y vamos a darnos cuenta qué ocurre con el de la traspuesta. No tiene problemas, ¿verdad? Pero es lento, ¿verdad? Bastante lento para converger. Entonces, tenemos ahí varias opciones, ¿verdad? De cómo podemos hacer nosotros esto. Y van a ser buenas o malas dependiendo de la situación. La última cosa que quiero mostrarles es qué ocurre cuando empezamos cercanos a la configuración deseada del manipulador. Es decir, ¿qué pasa si la solución de la cinemática inversa se encuentra cercana a la configuración con la que inicia el robot? Es decir, si nosotros, por ejemplo, para el caso de la pose 2, empezáramos cercanos a la solución de la cinemática inversa. Es decir, ¿verdad? Aquí estamos nosotros empezando muy cerca de la solución. Entonces vamos a ver que cuando estamos cercanos a la solución, todos los algoritmos se comportan de una forma más similar a lo que vimos nosotros cuando la configuración inicial estaba muy lejana. Porque al estar más cerca de la solución, nos vamos a dar cuenta de que el comportamiento va a ser mucho más suave. Entonces se los quiero mostrar. ¿Verdad? Pseudo inversa. Se dieron cuenta que se movió de forma bastante suave.
traspuesta, ¿verdad? Esa siempre se mueve de forma suave. Levenberg de forma suave también. Entonces vamos a ver que esto va a ser una observación interesante que nos va a servir a nosotros cuando empecemos a ver, pero trayectorias en el efector final. Piensen ustedes que lo que queremos es no que el efector final llegue a una posición en particular, sino que lo que queremos hacer es que el efector final esté, no sé, haciendo una soldadura. Entonces tenemos nosotros que establecer el inicio y la trayectoria, digamos, de todo ese del arco, ¿va? Básicamente. Y entonces el robot tiene que ejecutar todos los puntos de esa trayectoria. Entonces lo que vamos a hacer ahí es que de forma eficiente vamos a estar utilizando como que la solución previa de la cinemática inversa como la inicialización de la siguiente cinemática inversa. Entonces va a hacer que esto sea pues más eficiente. Entonces todo esto igual aquí les platiqué un poco, pero donde realmente van a quedarse ustedes pues convencidos y van a entender claramente de las diferencias de cada uno de estos algoritmos es en el laboratorio, ¿verdad? Los van a ustedes básicamente implementar, van a ustedes graficar el comportamiento de las soluciones, ¿verdad? Y van a poder ustedes ya utilizar esto de aquí a 2 laboratorios para hacer una aplicación pero de pick and place, básicamente con un manipulador serial adentro de nuestro entorno de simulación. Bueno, para finalizar, solo quiero darles un último detalle y es qué hacemos nosotros cuando tenemos que considerar la cinemática inversa pero de orientación. O sea, ¿qué pasa cuando nosotros queremos considerar cinemática inversa de orientación? Bueno, cuando queremos también nosotros cinemática inversa de orientación, caemos a que tenemos que utilizar el error de orientación, pero tenemos la desventaja de que no sabemos qué es este vector teta de orientación. O sea, no tenemos idea de qué estamos hablando ahí, porque la orientación para nosotros es, ¿verdad?, una matriz de rotación. Entonces tenemos que, ¿verdad? O sea, la orientación no se representa mediante un vector, sino que adentro de la matriz de transformación homogénea, o sea, dentro de la cinemática directa, es una matriz de rotación. La rotación o la orientación del efector final con respecto de la base. Entonces, tenemos nosotros que obligadamente cambiar la representación de la orientación para poder representarla en forma de vector. ¿Cuál va a ser la representación que nos convenga utilizar? Pues precisamente la que nosotros llegamos a la conclusión que era la mejor. Entonces, veamos igual solo para recordar un poco. Bueno, ¿será que nos sirven los ángulos de Euler? No, ¿verdad? Porque presentan singularidades. Ya nos dimos cuenta, las singularidades son malas numéricamente hablando. Entonces tenemos que evitar singularidades internas. Configuración eje-ángulo, ¿verdad? No, porque tenemos que regresar a las matrices de rotación para poder ejecutar las operaciones. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues como ya lo esperábamos, va a ser utilizar cuaterniones unitarios. Vamos a dar cuenta de que dentro de las operaciones que vamos a hacer con cuaterniones, hay una operación interesante que es multiplicar el cuaternión por su inversa o por su conjugado. Porque lo que nos dice a nosotros es que al hacer la operación entre 2 cuaterniones, ¿verdad? Cuando uno hace la multiplicación de un cuaternión por su inversa, nos queda a nosotros este cuaternión en particular que tiene una parte escalar igual a 1 y una parte vectorial igual a 0, ¿verdad? Entonces, quiere decir que si un cuaternión es el inverso de otro, la parte vectorial de la multiplicación entre los mismos es igual a 0. Lo que podemos decir nosotros de esta forma es que básicamente, ¿verdad? Si un cuaternión es el inverso de otro, entonces la parte vectorial tiene que ser igual a 0. Dicho de otra forma, es que nosotros podemos ver si 2 cuaterniones están alineados si su parte vectorial es 0. Bueno, entonces vamos a definir nosotros los siguientes cuaterniones unitarios. Bueno, vamos a decir que tenemos un cuaternión D o un cuaternión de orientación deseada,
que va a ser un cuaternión formado por la matriz de rotación deseada o la orientación deseada del efector final. Vamos a generar también un cuaternión asociado a la orientación del efector final. Es decir, agarramos la matriz de rotación de la cinemática directa y la convertimos a cuaternión. Esta va a ir cambiando conforme cambia la pose del efector final. Y vamos a calcular nosotros lo que vamos a llamar un cuaternión de error, donde vamos a agarrar el cuaternión deseado y lo vamos a multiplicar por la inversa del cuaternión de la cinemática directa. ¿Qué estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo nosotros es que estamos evaluando si la orientación del efector final está alineada con la orientación deseada. Si uno es el inverso del otro, quiere decir que pues el no inverso sería igual. O sea, si la inversa del cuaternión asociado a la cinemática directa es la inversa del cuaternión deseado, entonces la parte vectorial es igual a 0. Dicho de otra forma, si la parte vectorial es igual a 0, quiere decir que el cuaternión del efector final y el cuaternión deseado están alineados. Entonces lo que vamos a usar nosotros es que vamos a utilizar el comportamiento de la parte vectorial del cuaternión para definir nuestro error de orientación. Entonces vamos a definir nosotros que el error de orientación va a ser igual a la parte vectorial del cuaternión de error, ¿verdad? Porque entonces sabemos nosotros que si la parte vectorial del cuaternión es igual a 0, entonces los cuaterniones están alineados y por ende la orientación del efector final es igual a la orientación deseada. Dicho de otra forma, coinciden las matrices de rotación. Entonces la parte vectorial del cuaternión de error va a estar midiendo qué tan lejos está el manipulador de lograr la orientación deseada. Entonces es una forma válida de medir el error de orientación. Al hacer esto, entonces nosotros definimos este error de orientación de la siguiente forma y encontramos este algoritmo de acá. Esto de acá, digamos que realmente, si quisiéramos ser estrictamente formales, es una aproximación, porque hay otras matrices involucradas ahí que hacen la transformación de cuaternión a matriz de rotación. Pero son matrices constantes que al final de cuentas pueden quedarse absorbidas por esta K y no importan porque estamos hablando pues de un controlador al final de cuentas. Entonces esto funciona de una manera pues adecuada. Vamos a ver en robótica 2, cuando hagamos ya la derivación completa de uno de estos algoritmos, qué otras matrices son las que están involucradas ahí, pero por el momento pues esto va a tener sentido pues para nosotros. Entonces cuando hagamos la cinemática inversa de orientación, tenemos nosotros que tomar en consideración que el error de orientación es básicamente calculado a partir de un cuaternión de error, porque de esta manera entonces podemos nosotros evitar singularidades y tener una forma pues vectorial de encontrar la orientación y de precisamente pues tener nuestro algoritmo pues de cinemática inversa. Muy bien, como les comentaba, aparte de esta lección, tenemos nosotros una última lección adicional acerca de manipuladores seriales, que es más que todo concierne a lo que es el control cinemático. Vamos a hablar un poco más en detalle de pues qué pasa ahí con los motores, con los sistemas de control que están puestos ahí en esos motores, qué pasa también cuando queremos hacer trayectorias, ¿verdad? Cómo hacemos nosotros para generar las trayectorias y ejecutar esas trayectorias. Y con todo eso terminamos nosotros básicamente con los temas relacionados a manipuladores seriales. Y ya van a tener ustedes todas las herramientas necesarias para poder trabajar en su primer proyecto. Luego de esto vamos a pasar nosotros a lo que es robótica móvil, un poco de planificación de movimiento y vamos a concluir con lo que es visión de computador. Muy bien.